exclusividad, porque no es que se den todos los casos. Ustedes saben que hay algunas situaciones en donde lo más común justamente es el multiempleo. Además, la regla, desde el punto de vista de la relación de dependencia, es que no hay exclusividad, como ustedes saben. Una persona puede tener varios empleos, naturalmente no van a coincidir los horarios, pero podría tener varios empleos, y en muchos casos el hecho de desempeñar tareas para más de un empleador es la regla. En el caso de la salud, por ejemplo, que la mayoría de los enfermeros, los médicos, trabajan en dos o más mutualistas, si pensamos en los médicos, y a nadie se le ocurre pensar que hay competencia desleal por esa razón. O los docentes, los maestros, por ejemplo, que pueden trabajar en dos colegios privados, tal vez, o los docentes de secundaria, que a veces tienen horas en tres o cuatro liceos. Entonces, en ese caso, no habría un perjuicio económico, porque en realidad no se produce un daño al empleador. El docente, cuando dicta las clases, no maneja información sensible sobre el cobro de cuotas, imagínense, o si ciertos alumnos tienen deudas, ¿verdad? Entonces ahí no hay un perjuicio económico al empleador. ¿Sí, Romero? Profe, y una excepción a esto también puede ser el know-how. Bueno, en realidad ahí sí es cuando podríamos decir que puede haber un perjuicio económico, cuando son rubros muy específicos. Imagínense en el caso de un banco, instituciones financieras que tienen un software propio para el registro de los clientes, en donde hay datos personales de toda la cartera de clientes, ¿no? Y eso el trabajador lo conoce. No es un rubro de actividad en donde predomina el multiempleo. Al contrario, se entiende que si hay un trabajador que realiza tareas para una institución financiera y acepta un puesto en otra, eso sería una hipótesis de competencia desleal. También ocurriría lo mismo, imagínense una empresa de seguros en donde el conocimiento sobre la cartera de clientes y los procedimientos que se realizan es muy sensible. Ahí también podría haber un daño económico a la empresa. O si pensamos también en empresas del rubro alimenticio, en donde se maneja un cierto know-how, como decías tú, para la elaboración de los productos, para llegar a determinada calidad en el producto, eso también es información sensible. O imagínense ustedes en una empresa de la industria química, en donde se sabe exactamente cómo hacer la combinación para que la pintura tenga tal calidad, o un producto de limpieza, imagínense, y ese trabajador que realiza tareas en esa área sensible, ¿no? Donde se tiene información sobre la combinación de elementos que se utilizan para llegar a producir ese producto con esa calidad, y la persona empieza a trabajar en una empresa de la competencia, ahí podría haber un daño económico al empleador. Y por eso ahí sí se entiende que se estaría vulnerando este deber de fidelidad. No sé si era eso lo que tú querías comentar, Romero. Sí, sí, entendí, porque, por ejemplo, yo lo pensaba con, por ejemplo, al know-how respecto a Coca-Cola y la fórmula de Coca-Cola, y, por ejemplo, el trabajador se va a Pepsi, que es la competencia. Lo pensé por ese lado, por Por eso. supuesto. Claro, ese es un ejemplo típico de vulneración de este deber de fidelidad. Por eso decíamos en el rubro alimenticio, o en general cuando se elabora un producto que para llegar a esa calidad se requiere de una combinación de elementos que solamente algunos profesionales conocen. Si esa persona comienza a trabajar para la competencia, claramente hay un daño. Entonces vieron que acá tenemos que ser muy cuidadosos al momento de analizar el rubro de actividad, porque en principio es lo que decíamos hoy, no hay exclusividad. El hecho de que el trabajador esté en una relación de subordinación no implica que haya un contrato de exclusividad. Para que haya exclusividad, eso tiene que estar por escrito. Ahí sí tiene que haber un contrato necesariamente en donde se pacte la exclusividad. En general, cuando hay exclusividad, bueno, hay una compensación especial que se acuerda, o sea que la regla general es que el trabajador puede trabajar para varios lugares a la vez. Tenemos que analizar cuidadosamente cuál es el rubro para ver si realmente hay una vulneración a este deber de fidelidad o no.
También hay que ver la confidencialidad de la información que se maneja. No solamente el rubro de actividad, sino el tipo de información. Porque imagínense que si es, bueno, la Coca-Cola, ¿no? Con el ejemplo que ponía hoy Romero, pero estamos hablando de una persona que trabajaba en el área de limpieza de Coca-Cola, por lo cual no manejaba ningún tipo de información especial, ahí no podríamos decir que esa persona está violentando el deber de fidelidad por aceptar un empleo en Pepsi o en cualquier otra empresa de bebidas. Hay que ver cuál es la información que maneja ese trabajador, cuál era el área en la que se desempeñaba. O lo mismo que decíamos hoy en el caso de un banco. Si estamos pensando en el portero del banco, bueno, obviamente el portero del banco no maneja información sobre la cartera de clientes, ni de cuáles son las estrategias que utiliza la institución financiera para tratar de conseguir clientes nuevos, por ejemplo, por lo cual allí tampoco habría una vulneración de ese deber de fidelidad si el portero se presenta para un puesto en otro banco, porque vio que le ofrecen un salario mejor. ¿Sí? Adelante. Y después en Laboral 2 creo que vimos un caso que era de un trabajador que le ponían una cláusula que por tantos años no podía trabajar, creo que era, el ejemplo era de Coca-Cola, ponele, y que le ponían una cláusula que como por 10 años no podía trabajar para la competencia, o que no podía directamente. Eso, o sea, Claro. puede ser así, no es una cláusula abusiva. 10 años es bastante excesivo. Ahora después vamos a ver justamente que cuando se establece un pacto de no concurrencia, que eso ocurre algunas veces, el plazo tiene que ser menor. No puede ser por 10 años porque ahí se está limitando la posibilidad de trabajo que tiene esa persona. Se está limitando el derecho al trabajo de ese trabajador. 10 años realmente es excesivo. Pero ahora justamente ahora después lo vamos a ver eso. Después hay otros ejemplos que se manejan cuando hablamos de esta posibilidad de que se vulnere el deber de buena fe, en los casos en que el empleador brindó una capacitación especial al trabajador. Acá no estamos hablando de los cursos comunes de capacitación que se pueden realizar en la empresa, sino supónganse que el establecimiento le pagó un posgrado a un ingeniero en el exterior o a un contador se le pagó un curso de posgrado en una universidad privada, justamente para que perfeccione sus conocimientos con miras a que continúe en la empresa. Entonces, a veces cuando el empleador incurre en un gasto de ese tipo, de pagar un curso de posgrado, que a veces son muy caros, como ustedes saben, si pensamos en una maestría, tienen un precio elevado, a veces se establece por escrito el deber de permanencia por un cierto periodo de tiempo. Porque obviamente la empresa lo que quiere es que el trabajador pueda aplicar esos conocimientos en la propia empresa y no que se vaya a otro lado para aplicar justamente esos conocimientos que adquirió en otro lugar. Entonces ahí es razonable cuando la empresa hizo esa inversión que se pacte por escrito el hecho de que la persona tiene que permanecer por X tiempo una vez finalizado el curso de posgrado. Vean ustedes que el artículo 21 del Estatuto de Trabajadores en España habilita a la empresa incluso a reclamar una indemnización si no se cumple con ese plazo. O sea, si la persona se va de la empresa antes de ese periodo, el empleador podría reclamarle al trabajador una compensación en esos casos. En nuestro país lo que se hace es establecer un contrato por escrito, ¿no? Si la empresa se hace cargo del pago de un curso de posgrado de estas características, eso se va a dejar previsto en un documento en donde se va a fijar también, bueno, cuál es el plazo de permanencia de ese trabajador. Y entonces, con respecto a las situaciones en donde se puede dar esta concurrencia desleal, acá tenemos un fallo, por ejemplo, del Tribunal de Apelaciones de cuarto turno del año 2019, en donde se entendió que se había configurado esa competencia desleal porque había un trabajador que le proponía a las familias de los ancianos que estaban en un residencial
pasarse para otro que él mismo iba a abrir en la casa de su hermana. Vean ustedes que el fallo dice: entendemos que la actora incurrió en notoria mala conducta al darse por su parte un intento de competencia desleal, al proponer a ancianos del hogar pasar a otro que iba a abrir en la casa de su hermana, además de hablar mal del trato a los ancianos del hogar con familiares de estos. Lamentada conducta releva una deslealtad que colide con los deberes de fidelidad y lealtad, que redunda en un perjuicio para la empleadora. Vean ustedes que acá ni siquiera era que el trabajador decidió irse a trabajar para la competencia, sino que pretendía abrir un establecimiento propio con su hermana, un establecimiento del mismo rubro, y además le hablaba a los familiares de los ancianos que estaban allí para que se cambiaran de residencial. Obviamente allí hay un claro perjuicio para el empleador, además de lo que es esta vulneración del deber de buena fe. Después, en este otro caso, en realidad, se entendió que había una falta de prueba sobre la competencia desleal y el eventual perjuicio económico ocasionado a la empresa. En este caso era una institución deportiva, un club, que decía que el trabajador en realidad había querido llevarse socios del club a su gimnasio, ¿no? Pero en realidad, básicamente, lo que él hacía, tenía un club un grupo de personas que salían a correr. Y también en las instituciones deportivas vieron que es similar a lo que pasa en las instituciones educativas, que es muy común que los docentes de educación física trabajen en varios clubes, o hay algunos que pueden tener un gimnasio propio. Entonces, en realidad acá lo que se entendió es que al menos había falta de prueba en cuanto a esa supuesta deslealtad o perjuicio económico para la empresa. Dice: el actor no tenía contrato de exclusividad. Los testigos corroboran lo que es práctica usual en el sector y acorde a la experiencia: el multiempleo y las actividades paralelas de los profesores de educación física, con pleno conocimiento de sus empleadores. La prueba rendida no corrobora, sino que desvirtúa los dichos de la recurrente cuando afirma que las actividades del actor en torno al club de corredores fueron clandestinas, ocultas y perjudiciales para el club. Por el contrario, la prueba testimonial en su conjunto, clientes del club y profesores y superiores jerárquicos, coinciden en que las actividades del club de corredores se cumplían por el actor con independencia de la concurrencia de los socios a la demandada. Las actividades del club de corredores no coincidían con servicios que fueran ofrecidos por la demandada misma, sino que operaban con independencia, siendo elegida la concurrencia al club de corredores libremente por las socias como actividad complementaria y no competitiva de los servicios del club. Claro, acá el problema es que había personas que eran socias del club y que además participaban en este club de corredores que organizaba este profesor. Pero en ningún momento se demostró que él quisiera sacarle los alumnos al club, ¿verdad? Ni mucho menos. Era una actividad adicional que éste realizaba, como ocurre generalmente en este sector. Ninguna prueba hay, como correctamente tuvo en cuenta la ACUO, que indique que el actor desviara clientela del club para su beneficio como empresa unipersonal. Ni siquiera puede considerarse acreditado que él lo intentara. Muy bien. Y después, en algunos casos lo que tenemos es esto de los pactos de no concurrencia, que recién Romero adelantaba algo con el ejemplo que señalaba. ¿Qué son los pactos de no concurrencia? Es un acuerdo que puede realizarse por escrito, en el cual se establece que el trabajador no puede realizar tareas para un empleador del mismo rubro durante un determinado plazo. Es decir, es cuando se acuerda la exclusividad. Estos acuerdos pueden exceder incluso la relación de trabajo, pero tenemos que ver cuáles son las condiciones, porque no puede ser por un periodo excesivo, como veíamos recién, ¿no? En primer lugar, para que ese pacto de no concurrencia sea válido, tiene que estar convenido en forma expresa, tiene que estar por escrito. ¿Se acuerdan que hoy decíamos, la regla es que la persona puede tener varios empleos dependientes a la vez, siempre que no coincidan los horarios, naturalmente, pero en principio no hay exclusividad cuando pensamos en la relación de subordinación. Entonces tiene que haber un contrato escrito necesariamente
para prever el pacto de no concurrencia. A su vez, tiene que haber una justificación que habilite ese pacto. Imagínense que no tendría ningún sentido un pacto de no concurrencia para un docente, por lo que decíamos hoy, es una actividad en donde en general se admite el multiempleo. Entonces, tendría que analizarse cuál es la justificación que existe para pactar la no concurrencia en ese caso. También lo que se entiende es que el plazo tiene que ser breve y razonable según el tipo de actividad. El ejemplo que ponía hoy el compañero de 10 años, ¿no? De que una vez cesada la relación laboral, por 10 años el trabajador no puede trabajar para ninguna empresa de la competencia. Vean ustedes que en ese caso se está limitando fuertemente las posibilidades de trabajo de esa persona, por lo cual eso se entiende que es excesivo. En general lo que se maneja es de 1 a 2 años, como mucho, dependiendo del rubro de actividad. Piensen ustedes, bueno, en una empresa de software, hoy en día con la velocidad con la que cambian las cosas, hasta 2 años es más que razonable, porque seguramente ya en 2 años va a cambiar la forma en que se desarrollan ciertos programas, la tecnología va a ser diferente, entonces tampoco sería justificado establecer un pacto de no concurrencia por más de 2 años. Lo mismo, imagínense en el sector de la gastronomía, si es un chef, ¿verdad? En fin, tiene que ser algo razonable y de acuerdo al rubro de actividad. Y también tiene que haber una compensación económica a cambio, porque vean ustedes que cuando se le dice al trabajador que no puede realizar tareas para otro empleador, se está limitando su posibilidad de trabajo. Sin duda se está limitando lo que es la posibilidad de tener otro empleo, incluso una vez finalizada la relación laboral, por un cierto periodo, y obviamente eso hay que compensarlo de alguna forma. Por eso, en general, se establece salarios que son más altos, o puede haber una compensación específica, ¿verdad? Cuando se prevé que, bueno, por un año, después de finalizada la relación laboral, la persona no puede trabajar para empresas de la competencia, establecer una compensación por ese periodo. Pero vean ustedes que en ningún caso se podría establecer una limitación gratuita de lo que es el derecho al trabajo de esa persona, de la posibilidad de tener otro empleo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de esto. ¿O algún comentario que quieran hacer? Muy claro todo, profe. Bueno. ¿Cómo? Es muy claro todo. Bueno, seguimos entonces. Después también, dentro de lo que es esta hipótesis en la que puede vulnerarse el deber de fidelidad, cuando pensamos en causar daños económicos, esto no solamente implica trabajar para la competencia, sino revelar secretos o información confidencial. Esto es el know-how, como decía hoy Romero, o secretos de la explotación, de la producción en general, cuestiones vinculadas a estrategias de cómo acercarse a los clientes, ¿verdad? Para proporcionar los productos, si es a través de WhatsApp o de otros medios, ¿verdad? Aspectos comerciales. En general, siempre se entiende que esto se deriva de lo que es ese deber de buena fe que tiene el trabajador. Pero en los últimos años hay una tendencia a establecer muchas veces este deber por escrito en el contrato de trabajo. Cuando se celebra un contrato con el trabajador, se incluye una cláusula en donde se prevé ese deber de confidencialidad. Si pensamos en los ingenieros, ¿verdad?, que se desempeñan en el área de software, que crean sistemas para las empresas, crean aplicaciones, por ejemplo, siempre allí se prevé el deber de confidencialidad en cuanto a los datos de los clientes y de los programas que maneja la empresa, ¿verdad? También si pensamos en trabajadores que están en el área de marketing, que tienen todos los datos de la cartera de clientes, por ejemplo, es habitual que hoy en día se incluya
por escrito en los contratos para que no haya dudas acerca de la obligación que tiene ese trabajador. Muy bien, y después se acuerdan que el tercer elemento de esta obligación era el de no causar un daño a la imagen o al buen nombre de la empresa. Decíamos que el daño puede ser físico, puede haber un daño económico o puede haber un daño en lo que es la imagen del empleador. Acá nos referimos a no realizar actos que puedan desprestigiar a la empresa. Vean ustedes que este desprestigio después en general se puede traducir en un perjuicio económico, pero en principio lo que se hace es dañar la imagen del establecimiento. Y acá vean ustedes que muchas veces lo que se analiza es qué ocurre con los comentarios que hace el trabajador acerca de la empresa. Comentarios que puede realizar con otros compañeros, pero hoy en día cobran aún más relevancia los comentarios que pueden aparecer en redes sociales. A veces ocurre, como ustedes sabrán, que el trabajador hace un posteo, ¿verdad? Hace un comentario sobre cuestiones que hacen a la empresa. Y lo hace de forma negativa, o puede haber comentarios despectivos, ¿no? Sobre ciertos mandos del establecimiento, y eso en algunos casos puede llegar a dañar el buen nombre. Pero acá ven ustedes que tenemos que analizar varios elementos, porque cuando pensamos en estos comentarios que hace el trabajador, en definitiva lo que está en juego también es su libertad de expresión. Hoy en día muchas veces esa libertad de expresión se traduce justamente en las opiniones que la persona vierte en las redes, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que ser cuidadosos cuando se analizan esas opiniones que transmite el trabajador, porque también está en juego su derecho a la libertad de expresión. Entonces, lo que tenemos que ver para determinar si en definitiva se produce ese daño a la imagen y al buen nombre de la empresa es analizar la veracidad de los hechos. ¿El trabajador está haciendo un comentario sobre hechos que realmente ocurrieron en la empresa o no? ¿O es información inventada? Vean ustedes que si la información no es cierta, si no es veraz, bueno, ahí es una situación grave, porque el trabajador está tergiversando la realidad, por lo cual, sin duda, se está dañando la imagen de la empresa. Después, si son hechos ciertos, ¿no? Capaz que son hechos ciertos, el trabajador no está mintiendo, ni mucho menos, pero hay que ver el tono en el cual se realiza ese comentario, si es agraviante o no. Si se nombró a la empresa o no, porque capaz que el trabajador en ningún momento nombró a la empresa. Él dice, en mi lugar de trabajo, ¿no? Pero quién sabe dónde trabaja esa persona. Puede ser que sus amigos, el círculo más cercano, sepa dónde trabaja ese trabajador, pero otros no. Entonces vean ustedes que si la persona no nombra el establecimiento, ese daño a la imagen o al buen nombre es mucho menor. O hay que ver si se está nombrando con nombre y apellido a el gerente, ¿verdad? Personas que tienen cargos de mando en la empresa. A veces ocurre, ¿no? Que el trabajador hace un posteo que dice, porque fulano y mengano, el jefe de recursos humanos, no respeta los derechos de los trabajadores, en fin. Hay que ver si hay un tono agraviante con respecto a la empresa en sí misma o a ciertas personas que representan al empleador en el ejercicio del poder de dirección. Cuando se nombra, cuando se incluye el nombre y apellido, ¿no? De alguien, y eso se hace en un tono agraviante, vean ustedes que ahí sí, claramente hay un daño a lo que es la imagen del establecimiento y a la imagen de esas personas, concretamente. Y después, en tercer lugar, hay que ver, bueno, el medio en que se realizan esos comentarios. Porque naturalmente no es lo mismo un comentario crítico, quizás es con un tono agraviante, ¿no? Pero que pueda hacer el trabajador en un círculo reducido con sus compañeros de trabajo, a que lo publiquen en una red social. Es decir, el derecho a la libertad de expresión es el mismo, ¿no? Pero sin duda el impacto es totalmente diferente si la persona hace un comentario verbal en un círculo reducido de compañeros de trabajo, a que si lo hace en una red social, con la posibilidad además que eso tiene de replicarse y reproducirse de manera ilimitada.
Ese es uno de los problemas que tienen hoy en día las redes sociales, ¿no? Que ese comentario que publica la persona no se sabe en dónde puede terminar, cuántas veces se puede reproducir, y por eso el daño es mucho mayor. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos conversado cuando veíamos lo del el ciberacoso? El problema del ciberbullying hoy en día es que no se sabe en dónde termina. Ese comentario, ¿verdad?, que hace una persona en una red social, eso se puede repetir infinidad de veces, por lo cual el daño es mucho mayor. Y en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Imagínense lo que eso implica para la imagen y el nombre de la empresa, cuando se utilizaron comentarios agraviantes, ¿verdad? O incluso imagínense si se maneja información que no es cierta. Romero. Y podría tenerse en cuenta también los antecedentes de esa empresa, por ejemplo, si es una empresa que es conocida por maltratar a los trabajadores, por ejemplo, y es de público conocimiento, y un trabajador se expresa en una red social respecto a algo que ya todo el mundo conoce, o sea, ahí en realidad no habría un perjuicio, la empresa no podría darse por lesionada porque ya es como que tiene prácticas abusivas o tiene antecedentes o juicios de otros trabajadores por los mismos temas. No sé, me parece. En realidad, ahí de todas formas, lo que habría que ver es cuál es el tono que utilizó el trabajador. Porque, ¿qué pasa? La consecuencia, si se violentó este deber de buena fe, va a ser para el trabajador. La empresa, por más incumplidora que sea, capaz que es como decís tú, ya tenía antecedentes de no pagar los salarios en tiempo, o de no pagar el aguinaldo, supónganse, y entonces un trabajador hace un comentario de ese tipo en redes sociales. Si ese trabajador utilizó un tono inadecuado o con insultos, imagínense, nombrando a X persona, por más que los hechos sean ciertos, si se utilizó un tono que es agraviante, la empresa lo puede llegar a despedir o a sancionar, porque en definitiva la consecuencia es hacia el trabajador, si se vulneró ese deber de buena fe. Capaz que la imagen de ese empleador ya estaba dañada por otras cuestiones, como decís tú. No es que el buen nombre se vea perjudicado solo por este comentario que hizo el trabajador. En realidad la imagen ya estaba afectada. Pero el problema es la consecuencia que eso tiene para el trabajador en el caso concreto. Eh, Obviamente para la imagen pública, es decir, para la opinión pública, lo que diga ese trabajador va a ser una cuestión más, ¿no? Va a decir, ah, mira, otro trabajador que se queja de esta empresa, ¿no? Que ya se sabe que es incumplidora, ¿no? Que en los medios ya, que ya había trascendido esa información. Como decís tú, creo que a lo que es, a los efectos de la opinión pública, es un elemento más. O sea, no es que la imagen se vaya a ver desprestigiada por lo que dice ese trabajador, pero el tema es la consecuencia que eso tiene para la persona. Si el trabajador utilizó insultos, ¿no? Se dirigió, hizo comentarios inapropiados sobre una persona en ese posteo, y la empresa lo va a sancionar seguramente, por más que tenga incumplimientos con otros trabajadores. Claro, pero Entonces, me ¿sí? refiero a que, bueno, no se usaron tonos, o sea, no se usó un tono maleducado o insolente, pero capaz que el trabajador vivió, no sé, una situación de acoso, por ejemplo, y lo expuso en las redes sociales, más allá de la reputación que la empresa ya haya tenido, que quizás hayan casos con antecedentes, pero quizás no, el daño no lo causa el solo comentario o el post del trabajador, sino toda la repercusión social que hay detrás, porque en las redes sociales lo que a veces pasa no es solo el posteo que vos haces, sino la trascendencia que le dan los demás también y cómo eso se viraliza. Entonces ahí el daño, o Claro. sea, el deber de fidelidad se le adjudicaría al trabajador por un comentario que, como decíamos hoy, no debería limitar el derecho a, no me salen las palabras ahora, el derecho a la Sí, la libertad de libertad de expresión. expresión, o, bueno, el perjuicio es causado por la trascendencia que tomó el comentario y otros actores en redes sociales que tomaron partido, que no tiene nada que ver con la relación laboral, obviamente. Claro. No, por eso es tan importante evaluar el tono de la publicación.
de si es agraviante o no, si se utilizaron insultos, si lo que está haciendo la persona en realidad es denunciar una situación de acoso laboral y lo hace de forma correcta, si la empresa lo sanciona, ahí sí, sin duda se está limitando lo que es su libertad de expresión. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando analizamos estos elementos. En primer lugar, bueno, lo que está diciendo la persona en ese comentario, ¿es cierto o no es cierto? ¿Está inventando información? Porque si está mintiendo, sin duda, las consecuencias son más graves. Después, por más que los hechos sean ciertos, ¿cuál es el tono que se utiliza en esa publicación? ¿Hay insultos al empleador o a otros jefes, por ejemplo? ¿Cuál es el tono en que se hizo esa publicación? Y el medio obviamente que incide, o sea, cuando la persona elige hacer un comentario en una red social, ya sabe que eso se va a replicar. Y no sabemos hasta cuándo, o sea, cuántas veces se puede repetir esa información. Entonces, por eso ese es otro elemento que se analiza cuando se evalúa el daño. Si el trabajador elige, dentro de lo que es su derecho a la libertad de expresión, obviamente hacer ese comentario pero en un círculo reducido, y bueno, ya sabe que las consecuencias son determinadas y bueno, van a ser, seguramente la posibilidad de que esa información se divulgue va a ser menor. Ahora, la opción de hacer la publicación en la red social es del trabajador. Entonces, por eso también tiene que asumir las consecuencias. Si utilizó un tono agraviante y justamente en un medio en que sabe que eso se puede replicar, eso es algo que lo tiene que asumir el trabajador. Ahora, si en realidad lo que está haciendo es denunciar un hecho, en ese caso sí habría una limitación a su libertad de expresión, si la empresa lo sanciona. Y estas son algunas cuestiones que se han analizado en la jurisprudencia. Hasta dónde en realidad el trabajador está vulnerando la buena fe por el hecho de hacer una denuncia en una red social, por ejemplo. Por eso van a ver ustedes que esto del tono es bien importante. Justamente acá vean ustedes que tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, es la sentencia número 70 del 2020, en donde la Suprema Corte entendió configurada la notoria mala conducta por comentarios en Facebook que eran sumamente agraviantes contra la empresa. Este era un chofer de CUTSA que había realizado publicaciones en Facebook con críticas a las autoridades de la Intendencia de ese momento, a la empresa, y ya se lo había sancionado 4 días, con 4 días de suspensión. Después de que se le aplica esa suspensión, vuelve a repetir la misma conducta, hace un video además que lo sube en las redes sociales, y por eso es despedido por notoria mala conducta. Vean ustedes que acá, en realidad, en segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones de tercer turno había entendido que las opiniones del trabajador se enmarcaban en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En realidad no había entendido que se vulnerara el deber de buena fe. Pero después la Suprema Corte, cuando analiza la situación nuevamente, entiende que las opiniones que emitió la persona no podrían enmarcarse dentro de lo que es la libertad de expresión porque hay un daño a terceros, por el tono que se utilizó, los insultos, y por eso considera que está configurada la notoria mala conducta. Vean ustedes que acá la Suprema Corte de Justicia dice, si nos detenemos aún raudamente en las declaraciones que el trabajador profirió contra su empleador, se advierte que no se está ante un supuesto de ponderación de derechos, sino lisa y llanamente a un ejercicio abusivo del derecho a la libre expresión. Los dichos del actor contienen amenazas, admoniciones, insultos y hasta atribuciones de delitos, todo lo cual, por otra parte, importa una infracción grave al deber de lealtad de tal entidad que determinó la justificable pérdida de confianza que el empleador había depositado en su trabajador. O sea, no es que solamente se estaba expresando una opinión negativa, contraria a la gestión de la empresa, sino que había insultos, se atribuían delitos, ¿verdad? Que habría que ver si eran ciertos o no. Y también ven ustedes que la Corte analiza justamente el medio elegido. Dice, la irrupción de los medios masivos de comunicación, las redes sociales, al alcance de todos con el consecuente impacto mediático y potencialidad lesiva que su mal uso trae aparejado, pide hoy, más que antes, una mirada especialmente rigurosa,
en torno a exigir un mutuo respeto que han de mantener las personas que conviven por razón de la relación laboral y en defensa de la disciplina indispensable para la organización y desenvolvimiento del trabajo en la empresa. Existe plena evidencia de una conducta descalificante de especial gravedad imputable enteramente al señor X que provocó una innegable crisis o pérdida de confianza, siendo este un elemento imprescindible para la normal continuidad de la relación de trabajo. O sea que vieron ustedes que en este fallo justamente la Corte toma en cuenta estos elementos que veíamos hoy, el tono que utiliza el trabajador, el hecho de que era un tono agraviante, con insultos, amenazas, además de que vieron que acá se lo había sancionado ya con 4 días de suspensión, y después de que se lo sanciona, el trabajador repite la misma conducta, o sea, no solo agrega comentarios en las redes, sino que hace un video, filma un video con, diciendo cualquier tipo de improperio sobre la empresa, y por eso se entiende configurada la notoria mala conducta, o sea, lo que se visualiza es que no hay un uso normal un ejercicio normal del derecho a la libertad de expresión, sino que hay un daño claro a la imagen y al nombre de la empresa. Después se los voy a subir el fallo para que lo tengan, hay un artículo también muy interesante en donde se analiza la sentencia de segunda instancia, que en realidad consideraba que había habido un ejercicio normal del derecho a la libertad de expresión, y el fallo de la Suprema Corte de Justicia. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre esto. No, yo no. Bueno, y vamos a pasar entonces a la última obligación que nos queda con respecto a los deberes del trabajador, que es el deber de obediencia. El deber de obediencia y de colaboración. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos del deber de obediencia? Ustedes van a ver que Pla Rodríguez, por ejemplo, y Barbagelata dicen que el deber de obediencia sería la contracara del poder de dirección. Como ustedes saben, como ya hemos dicho desde el inicio del curso, cuando hablamos de una relación de subordinación, en ese caso el empleador tiene el poder de dirección, tiene el deber de organizar la tarea de la forma en que mejor le parezca, y la contracara justamente es el deber de obediencia. El trabajador tiene el deber de acatar esas órdenes, esas directivas que se dan de parte de la empresa acerca de cómo realizar las labores, en el marco del ejercicio de este poder de dirección, justamente. Por eso se dice que es la contracara. ¿Y esto a qué se refiere cuando decimos de que el trabajador tiene el deber de respetar las órdenes que se le imparten? Y bueno, en primer lugar, acatar la disciplina interna del establecimiento, respetar el reglamento interno, si es que lo hay. Ustedes saben que no todas las empresas tienen un reglamento interno, pero si lo hay, este debe ser respetado por el trabajador. Puede haber disposiciones similares, algún tipo de protocolo, ¿verdad? Acerca de las asistencias, cómo se tienen que registrar, u otras cuestiones vinculadas a los procedimientos a seguir en la empresa. Comunicar órdenes e indicaciones concretas del empleador. Cuando se le dice que una tarea tiene que hacerse de una manera y no de otra, bueno, eso el trabajador tiene que respetarlo porque por algo se está en una relación de subordinación. Si él pudiera decidir cómo hacer las tareas, ahí estaríamos frente a una relación autónoma, no sería una relación de trabajo dependiente. Pero al ser un vínculo de subordinación, la persona tiene que respetar las órdenes e indicaciones concretas que le dé su superior. Y acá nos referimos a órdenes que pueden ser dadas por su superior de manera directa, o pueden ser dadas por cualquier persona en la que se haya delegado el poder de dirección. O incluso a veces si el encargado no está presente, pero se designó a otra persona en su lugar para que ese día dé las indicaciones, eso tiene que ser acatado naturalmente por el trabajador. Ahora bien, ¿cuáles son los límites a este deber de obediencia? ¿Alguien sabe?
Decíamos que en principio siempre el trabajador tiene que respetar las órdenes, las indicaciones, al estar en un vínculo de dependencia, ¿no? Pero ¿en qué casos el trabajador podría negarse a ejecutar una orden? ¿Cuándo podría establecerse algún tipo de excepción a esta regla? ¿Romero? En situaciones, por ejemplo, donde se vulneren sus derechos fundamentales o su dignidad, o que configuren un delito, por ejemplo, la administración pública, el funcionario público puede negarse a acatar una orden del jerarca cuando configura un delito y además está obligado a denunciar la infracción o la irregularidad. Y bueno, y en los privados, obviamente, cuando, como dije recién, esa orden o esa tarea le cause un perjuicio a sus derechos fundamentales o derechos y a su dignidad. Perfecto. ¿Alguien más? Como decía recién el compañero, justamente una de las excepciones es cuando esa orden, esa indicación que se le da al trabajador implica un delito, una irregularidad, un acto contrario a la moral, ¿verdad? Cuando se le ordena hacer algo que claramente es ilegal. La persona sabe que es un delito, obviamente puede negarse y eso tiene que dejarlo por escrito para que luego ese incumplimiento no sirva como excusa por parte del empleador para aplicarle una sanción, por ejemplo. Sin duda en ese caso, si a la persona se le ordena hacer algo ilegal, tiene todo el derecho del mundo a negarse. También cuando se le dé una orden que implique poner en peligro la integridad física del trabajador o un compañero de trabajo. Imagínense en el caso de un trabajador de la construcción que se le ordena hacer una tarea en alturas sin el arnés de seguridad, sin el casco, incumpliendo lo que es la normativa en materia de salud y seguridad que hemos visto, ¿no? Obviamente ahí se está poniendo en riesgo la vida del trabajador, la seguridad de otros compañeros también, entonces la persona inmediatamente puede dar cuenta en la inspección de trabajo y negarse a hacer esa tarea que se le está ordenando sin los implementos de seguridad correspondientes. O supóngase un trabajador de una planta química que se le pida que realice las tareas en contacto con los productos sin el tapabocas o sin los guantes. Eso tiene que ser denunciado de forma inmediata a la inspección y la persona puede negarse a hacer las tareas en esas condiciones. También cuando haya una orden cuyo cumplimiento puede comprometer la responsabilidad técnica del trabajador. Supóngase un médico, ¿no? Un cirujano, el cirujano cuando está en relación de dependencia digamos, están subordinados como el trabajador administrativo de la mutualista o como el enfermero, ¿verdad? Es un trabajador dependiente. Imagínense que su jefe le ordena realizar una operación, un procedimiento que claramente se aparta de lo que señalan las recomendaciones técnicas para esos casos. Ahí el trabajador tiene que pedir que esa orden quede por escrito para que se sepa qué es lo que se le está pidiendo hacer y puede negarse cuando claramente eso pueda poner en riesgo su responsabilidad técnica. O lo mismo ocurre en el caso de un ingeniero o un arquitecto. Imagínense que se le solicita que realice un cierto procedimiento en lo que es el diseño de un edificio, ¿no? En el proceso de construcción, que sin duda para ese profesional podría, digamos, implicar el derrumbe, ¿no? De ese edificio, de esa casa. Entonces, ahí también la persona puede solicitar que esa orden se deje por escrito y explicitar por qué se está negando. Porque eso puede comprometer, digamos, no solamente su prestigio profesional, sino su responsabilidad desde el punto de vista técnico, ¿no? Puede haber consecuencias, reclamos civiles, ¿verdad? Demandas a ese arquitecto, a ese ingeniero, en caso de que haya un derrumbe, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también estamos frente a una excepción a lo que es este deber de obediencia. Es uno de los límites que se maneja en cuanto al deber de obediencia. Y después tenemos también la objeción de conciencia, que esto algo mencionaba Romero también, ¿no? Eso es cuando hay una orden
que va en contra de las creencias del trabajador, hay una afectación a lo que son sus derechos fundamentales. ¿Y ustedes saben algún caso en donde esto esté previsto por vía legal? De que el trabajador pueda hacer uso de la objeción de conciencia. Sí, adelante. No sé si está previsto de forma legal, pero en el caso de los médicos, por ejemplo, sí. Sí, en el caso de los médicos, ¿en qué situación? Por ejemplo, cuando se niega a realizar un aborto por creencias religiosas. Exacto. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, ahí la objeción de conciencia está previsto de forma expresa en la ley 18.987. Eso está reglamentado también en el decreto 375 del 2012. Y acá ha habido un debate en cuanto al decreto, porque en realidad el decreto habla de los profesionales médicos y enfermeros, cuando en realidad la ley 18.987 habla del personal de la salud en general. Entonces ahí el decreto estaría limitando el ámbito subjetivo, cuando en realidad la ley parecería ser más amplia, porque se habla del personal de la salud en general, pero no lo limita a médicos o enfermeros. Lo que es indudable es que los médicos pueden negarse a realizar un procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo cuando consideren que esto va en contra de sus creencias religiosas, filosóficas. Vieron que justamente se dice que la objeción de conciencia es la oposición al cumplimiento de una obligación laboral cuando ésta resulta incompatible con las convicciones íntimas de la persona. Entonces, en esos casos, eso está reglamentado, el médico puede oponerse y una vez que realiza esta objeción de conciencia, eso es válido para todos los lugares en que realiza tareas de forma subordinada. Imagínense que no sería razonable que presentara la objeción de conciencia en una mutualista y no en otro lugar, que la presente para un empleador hace uso de la objeción de conciencia, pero en otro lado sí practica la interrupción voluntaria del embarazo. Eso no sería razonable, o sea, si es un hecho que, un acto que va en contra de sus convicciones religiosas o filosóficas, eso tiene que ser por igual para todos los lugares en que realiza su tarea. Y ustedes saben que la ley de muerte digna, que se aprobó recientemente, también prevé la objeción de conciencia para el personal médico, siempre que las instituciones garanticen el servicio. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo es igual, es decir, el médico puede hacer uso de este derecho y el médico que va a realizar el procedimiento es otro, ¿verdad? No quiere decir que el paciente se quede sin la posibilidad de acceder a esta prestación, sino que lo va a hacer otro profesional. Esto sin duda tiene que ser reglamentado, como ustedes saben la ley fue aprobada recientemente, hay 6 meses para poder reglamentarla, por lo cual allí se va a tener que establecer el procedimiento, ¿verdad?, a través del cual el médico pueda hacer uso de la objeción de conciencia. Rivero. Profe, y en los demás casos que no tenemos, por ejemplo, la ley 18.987, en los demás casos que no tenemos esta ley, por ejemplo, ¿en qué fundamentamos? ¿En la Constitución? Bueno, ahora después lo vamos a ver. Justamente ahí está la discusión de si la objeción de conciencia tiene que estar prevista a texto expreso en la ley o no. En general lo que se entiende es que deriva de lo que es el ejercicio de los derechos fundamentales, por lo cual tiene su reconocimiento en la Constitución. Y entonces la persona podría presentar una acción de amparo eventualmente cuando entienda que hay una orden que le imparte su empleador que va en contra de sus creencias filosóficas, religiosas, cuando no tenemos una ley específica que habilite la objeción de conciencia en el caso concreto, se podría recurrir a una acción de amparo. Eso justamente ahora después lo vamos a ver, porque en realidad en nuestro país las únicas 2 situaciones en que tenemos la objeción de conciencia prevista de forma expresa en un texto legal es para la interrupción voluntaria del embarazo y ahora la ley de muerte digna que todavía no ha sido reglamentada.
pero en todas las demás situaciones, cuando la persona entiende que hay una orden que le da su empleador que va en contra de sus creencias religiosas o filosóficas, por ejemplo, podría presentar una acción de amparo. Vean ustedes, por ejemplo, el tema del servicio militar obligatorio, que en nuestro país no existe, pero en otros lugares genera todo un debate, porque hay personas que consideran que el hecho de que se la obligue a realizar el servicio militar va en contra de sus creencias democráticas, de sus principios filosóficos, y esto está previsto, por ejemplo, en la Constitución Española, el artículo 30.2, habilita a que la persona haga uso de su derecho a la objeción de conciencia en esos casos, cuando se opone al servicio militar obligatorio. Después han habido algunos casos en cuanto a los trabajadores de farmacia, cuando se niegan a suministrar ciertos medicamentos, sobre todo en cuanto a las píldoras del día siguiente, ¿no? Que en algún momento siempre predominaba esa opinión de que eran píldoras abortivas, entonces había trabajadores que se negaban a venderlas, ¿no? Farmacéuticos que se negaban a tenerlas en el establecimiento. Hubo un caso, por ejemplo, en Andalucía, el Tribunal Supremo de Andalucía hizo lugar a la objeción de conciencia de farmacéuticos que se negaban a vender o a tener un cierto stock en el establecimiento de la píldora del día siguiente. Después lo que ocurrió, después de ese fallo, que por una ley del 2006 se obligó a las farmacias, por una cuestión de salud pública, bueno, a tener un stock determinado de esas píldoras. Pero antes de que existiera esa ley, hubo un fallo en donde se hizo lugar justamente a la objeción de conciencia en esas situaciones. Después podemos tener situaciones que afectan la libertad ideológica del trabajador. Acá hay un fallo muy interesante que es de Argentina, de la Sala Sexta del año 2000, en donde había un trabajador de Aerolíneas Argentinas que se negaba a venderle un boleto, un pasaje de avión, Antonio Bussi, que es una persona vinculada a la dictadura argentina. Entonces él se negaba a atenderlo justamente porque decía que eso afectaba sus principios, su libertad ideológica. Y ahí la empresa lo sancionó porque lo que entendió en ese caso es que la persona podía salvaguardar su libertad de conciencia pidiéndole a otro trabajador que lo atendiera, pero no dejar al cliente en una situación, digamos, de no poder acceder al servicio. O sea, él se negó a atenderlo, a venderle el pasaje, pero tampoco le derivó el caso a otro trabajador, ¿verdad? Con lo cual podía salvaguardar su libertad de conciencia, si se quiere. En este caso, por eso la sala entendió que no asistía razón al trabajador, hubo una discordia solamente del juez Capón Filas en ese caso, pero la mayoría lo que entendió es que en realidad el trabajador podría haber salvaguardado su libertad de conciencia en ese caso, pidiéndole a otro compañero de trabajo que lo atendiera. Y después, vean ustedes acá, esta es una sentencia del TCA del año 2023, en donde un bombero, ustedes saben que los bomberos son dependientes del Ministerio del Interior, se negó a cantar el himno, era un acto por el Día del Bombero, y el trabajador se negó a cantar el himno diciendo que eso era contrario a su religión, él era testigo de Jehová, y entonces decía que cantar el himno en ese acto era contrario a su libertad religiosa. Acá la sentencia es bien interesante, después se las voy a subir para que la tengan, y lo que dice el TCA es que en realidad, al ser nuestro un Estado laico, el hecho de cantar el himno forma parte de un acto cívico que no responde a ninguna religión. Entonces por eso no se puede entender que se ve afectada la libertad religiosa de esa persona. No se le está pidiendo que participe en ningún ritual. ¿Se acuerdan que cuando vimos libertad religiosa, veíamos el caso de una trabajadora a la que se le obligaba a participar en ciertas ceremonias, ¿no? Pero no era este el caso, o sea, se le estaba pidiendo que cante el himno nacional. Y hay otros fallos en Latinoamérica, en Costa Rica, por ejemplo, hay otros fallos donde se ha analizado el hecho de que participar en un acto cívico, cuando es un Estado que justamente que no tiene ninguna religión,
porque ustedes saben que hay estados que sí son católicos, ¿no? Que profesan que adhieren a una religión determinada. Pero en un caso como el nuestro, en donde el Estado es laico, el hecho de cantar el himno, participar en un acto cívico, no puede entenderse en ningún caso que violenta la libertad religiosa. Acá también hay un debate porque algunos dicen, bueno, que el himno igual implica un acto de adoración, ¿no? Implica una especie de devoción a la patria, y el que profesa una religión, bueno, solamente cree en un Dios determinado. Entonces algunos dicen, bueno, habría que ver hasta dónde el participar en un acto cívico no implica adherir a ciertas figuras en las cuales quizás el trabajador no cree, ¿no? En fin. Pero bueno, esta fue la posición que tuvo el TCA en este caso. ¿Sí, Rivero? En este caso, el trabajador debe fundarse, no sé, en alguna escritura bíblica o algún caso similar. Por ejemplo, que diga, no sé, la Torá dice tal cosa, yo por eso me amparo en lo que dice tal párrafo de la Torá, o de la Biblia, o de lo que sea. Claro, sí, bueno, acá el trabajador lo que decía es que él era testigo de Jehová, y que entonces como pertenecía a esa religión, eso le impedía eh, adorar a cualquier otra figura o participar en cualquier otra ceremonia que no fueran las correspondientes a esta religión. Sí, adelante. Y me queda una duda que vendría a ser aparte. ¿Qué pasa cuando un trabajador ingresa a una empresa privada que no puede decir, ah, no, el Estado es laico y por eso yo no me amparo en la libertad de religión o conciencia? Por ejemplo, en un colegio privado, que diga, yo no voy a participar en tal cosa porque soy ateo. Bueno, ahí habría que ver cuál es el puesto que tiene ese trabajador. ¿Se acuerdan cuando veíamos libertad religiosa, el derecho a la libertad religiosa que tiene el trabajador? Decíamos que hoy en día, hasta incluso si pensamos en una empresa de tendencia, como es un colegio católico, no se podría obligar justamente a todos los profesores, imagínense al profesor de matemática, de historia, a que vayan a misa todos los domingos o que participen en todas las ceremonias, porque justamente el trabajador podría ampararse en su derecho a la libertad religiosa y decir que es ateo o que pertenece a otra religión. Vean ustedes que por más que sería una empresa de tendencia, hay que ver cuál es el cargo que desempeña la persona. O imagínense a la limpiadora, ¿no?, del colegio católico. Parecería que no tiene demasiado sentido que se la obligue a ir a misa todos los domingos o a participar de las fiestas, ¿no? Es distinto el profesor de catequesis, porque ahí sí estamos hablando de un cargo que es sensible y que refiere justamente a lo que es la actividad principal que tiene la institución. Sin duda que si es un colegio católico, si es una institución religiosa, es una empresa de tendencia, como habíamos visto. Entonces ahí es razonable que la institución le diga a los profesores de religión de que, bueno, miren, ustedes tienen que profesar, tienen que seguir todos los principios que hacen al credo, ¿no? Participar en las ceremonias, en fin. Y eso es razonable, porque vean ustedes que es un requisito objetivo vinculado al cargo. ¿Cuál es el cargo de esa persona? Es el profesor de religión. Y bueno, entonces es natural que se le exija ir a misa, participar en las fiestas, ¿no? Pero si vamos a otros puestos, si pensamos en trabajadores del área de administración o incluso los profesores, pero que dan materias que no tienen nada que ver con la religión, sin duda que el trabajador podría negarse a participar en ciertas fiestas, ¿no?, o en una misa, porque es ateo, porque tiene otras creencias. Esto es una evolución, ¿se acuerdan que esto lo habíamos hablado, que se ha dado en las últimas décadas, también por cambios culturales? Hace muchos años esto no hubiera sido admisible. Incluso hay sentencias de hace muchos años en donde, por ejemplo, se despedía, hay unas sentencias de España, ¿no?, de que era común que se despedía a una profesora de un colegio católico porque resulta que se había divorciado. El colegio se enteró de que se había divorciado y como eso es contrario a lo que es la religión católica, despidieron a la profesora. Eso hace algunos años se entendía que era admisible y hoy en día sin duda se entendería como una intromisión en la vida privada de esa persona. Porque ¿qué tiene que ver el hecho de que sea divorciada con su desempeño como profesora de matemáticas?
por más que sea un colegio católico. Vieron que esto obedece también a cambios culturales, formas de analizar también lo que son los deberes del trabajador, hasta dónde puede inmiscuirse el empleador en lo que son las decisiones de la vida privada de las personas. Romero. Lo mismo ocurriría no solamente de participar de eventos católicos, sino también, ahora me acordé de el caso de un profesor en el colegio maristas que era de gimnasia y el uniforme al principio tenía como el escudo de los maristas y después ponele que a la semana se lo sacaron porque justamente esto, más allá de que el docente era católico o no sé, o nunca se opuso, pero porque se entendía que tampoco el uso de un uniforme con símbolos católicos o con el escudo de los maristas podía ser denigrante u ofensivo también o ir contra la religión del profesor de gimnasia que no tenía nada que ver con la tarea que realizaba. Claro, qué interesante, no conocía ese caso de los maristas. No, no, eso fue experiencia, no llegó a juicio ni nada. Ah, claro, sí, sí, claro, pero no, es bien interesante. Después tenemos también el tema de las vacunas, que fue muy debatido cuando surgió la vacuna del COVID, por ejemplo, pero quizás no en el ámbito laboral, pero como ustedes saben, desde hace algunos años se dan situaciones en donde familias que profesan una creencia determinada se niegan a vacunar a sus hijos, ¿no? Ustedes saben que hay un esquema de vacunación para los niños que es obligatorio. Hay ciertas vacunas que todos los niños se las tienen que dar, que están en el carnet de salud, eh, y que incluso los niños no pueden inscribirse en el colegio o en la escuela primaria si no tienen el carnet al día. Entonces, hubo una sentencia ya hace muchos años, desde el año 2004 del TCA, en donde el tribunal confirmó una resolución del Ministerio de Salud Pública que decía que era obligatorio el esquema de vacunación y que no podía ser sustituido por otro certificado médico. Esta era una familia, la familia Borgoñón Arce, que se negaban a vacunar a sus hijos y decían de que de todas formas podían asistir a la escuela porque ellos estaban sanos, presentaban certificados médicos que decían que estaban en buenas condiciones de salud, que no tenían ninguna enfermedad, entonces pretendían que ese certificado médico tuviera la misma validez que el esquema obligatorio de vacunas. El Ministerio de Salud Pública dictó una resolución diciendo que eso no era correcto, que no se le podía dar la misma validez, y el TCA confirmó esa resolución. Vean ustedes que acá, cuando vieron que ya tenemos dos fallos del TCA sobre estas cuestiones, en donde puede estar en juego los derechos fundamentales de la persona. Esto es cuando el acto que eventualmente puede lesionar la libertad ideológica o religiosa de la persona es un acto que deriva que fue emitido por un organismo público. Esta sería otra vía de acción. Vieron que hoy Rivero, por ejemplo, preguntaba, bueno, pero ¿y qué hacemos cuando la objeción de conciencia no está prevista en la ley? Como lo tenemos en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Ahí qué hacemos? Bueno, tenemos la acción de amparo o eventualmente, si el acto lesivo deriva de un organismo público, se puede recurrir esa resolución, se recurre como cualquier acto administrativo y se puede llegar al TCA. Vean que esto, si es un funcionario público, podría recurrir a una acción de amparo, pero en otros casos también podría recurrir esa resolución, como en el caso del bombero que veíamos, ¿no? Que el Ministerio del Interior lo sanciona por no cantar el himno y el trabajador recurre esa resolución alegando la objeción de conciencia. O sea que ese sería otro mecanismo de defensa. ¿Sí, Romero? Profe, justo este caso pasó en 2021 con el tenista Novak Djokovic, no sé si lo conocen, que él se negó a o sea, se negó a vacunarse para el Australian Open y no era una vacuna de COVID, no era una vacuna obligatoria o requisito de las vacunas obligatorias de Australia y estaba en debate de la prohibición de, bueno, dejarlo participar y se entendía también, o había parte que entendía que, bueno, que hacer un evento público y el riesgo de contagio
bueno, estaba como justificado la denegatoria a participar, pero si se analizaba de manera objetiva, en realidad, o sea, iba contra sus creencias filosóficas o su estilo de vida, Claro, porque en realidad no era una vacuna que era requisito para la entrada en ese momento. No sé después en qué quedó claro. eso. Bueno, acá lo que es determinante es lo que tú decías, justamente, que si no era, si es una vacuna obligatoria o no. Justamente acá, el otro caso que les iba a comentar, de Costa Rica, analiza la negativa a vacunarse contra el COVID por parte de un grupo de funcionarios públicos. Pero ¿qué pasa? En ese caso, en Costa Rica, se había establecido la obligatoriedad de que todos los funcionarios públicos se vacunaran contra el COVID. En nuestro país, como ustedes saben, nunca fue obligatoria la vacunación, siempre fue voluntaria, por lo cual las personas podían decidir si se vacunaban o no, y perfectamente podía haber personas que se negaran a vacunarse por sus creencias religiosas, o ustedes saben que al principio había muchas dudas sobre la calidad de la vacuna, si podía tener efectos secundarios o no, o sea que la persona podía tener múltiples razones para negar a vacunarse. En este caso, el tema es que en Costa Rica había una ley que había establecido que era obligatoria la vacunación para los funcionarios públicos, por lo cual no se hizo lugar al recurso, diciendo que justamente por razones de interés general de preservar la salud de la población, se había fijado la obligatoriedad. Vieron que este es otro caso típico de ponderación de derechos. Tenemos claramente dos derechos fundamentales en juego: la libertad de conciencia de la persona y la protección de la salud pública en general. Entonces, frente al caso concreto, y sin que podamos decir que hay un derecho que prima sobre el otro, lo que predominó en esa situación concreta es la protección a la salud pública, porque era una vacuna obligatoria. Ahora, si no existiera esa obligatoriedad, sin duda la persona puede negarse. Esto se llegó a discutir en nuestro país justamente cuando, en el marco de la pandemia, ¿no? De que muchas empresas querían establecer la obligatoriedad de que los trabajadores se vacunaran contra el COVID. Pero en realidad, como la ley no establecía la obligatoriedad, eso tampoco lo puede hacer el empleador. Vean ustedes que el empleador no puede ir más allá de la ley. Si la vacuna era opcional, el empleador no puede establecer la obligación. Es decir, la limitación de ese derecho de la persona a elegir sobre su salud y sobre su vida privada solamente puede hacerse por vía legal. Vieron que acá, en el caso que yo les mencionaba de esta familia, estábamos hablando de las vacunas que son obligatorias en el esquema para los niños. Pero acá la vacuna contra el COVID no era obligatoria, no fue obligatoria durante la pandemia y tampoco lo es ahora. Entonces, por eso el empleador nunca podría establecer la obligatoriedad. Lo que sí se podría hacer dentro de lo que es el deber de protección de la salud y el deber de prevención, como hemos visto, es hacer campañas, por ejemplo, o informar sobre las medidas para protegerse contra el COVID o contra cualquier otra enfermedad. Imagínense que hoy en día surge otra enfermedad en donde hay un riesgo de contagio en el lugar de trabajo, y surge una vacuna, pero no se establece la obligatoriedad de esa vacuna. Bueno, el empleador lo que puede hacer, en el marco de lo que establece el convenio 155 de la OIT sobre salud y seguridad, es informar, capacitar a las personas sobre las medidas de prevención, establecer los medios de protección que establezca la normativa, pero no puede ir más allá de eso, no puede establecer la obligatoriedad de una vacuna, porque eso implica una intromisión indebida en lo que es la vida privada del trabajador. Si no es obligatorio por ley, esa obligatoriedad no la puede establecer la empresa. Esto es algo que se discutió muchísimo justamente en el marco de la pandemia, cuando habían surgido las vacunas contra el COVID. Bueno, y después, con respecto a esto que estábamos conversando, justamente si se requiere una ley que establezca la libertad disculpen, la objeción de conciencia o no, lo que se entiende es que es algo que deriva de lo que es la protección a los derechos fundamentales previsto en la Constitución. Fíjense ustedes, el Tribunal Constitucional Español, en un fallo ya del año 82, decía: puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica que nuestra Constitución reconoce, puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita
e implícitamente en la ordenación constitucional española. Y en nuestro país hay algunas sentencias del TCA en donde también se traduce esta posición. Justamente eran dos sentencias en donde se analizaba una objeción de conciencia presentada por médicos, ¿no? Donde tenemos la ley. Pero de todas formas, en algunos pasajes de la sentencia se deja entrever que la posición del TCA es justamente esa, ¿no? De que se trata de un derecho que deriva de la protección de los derechos fundamentales. Dice, el reconocimiento del derecho de objeción de conciencia deriva de los derechos fundamentales del individuo, ya sea que se lo relacione con el derecho a la libertad de conciencia o con el derecho a la dignidad humana. Por lo que no cabe duda de que goza de tutela en distintos instrumentos internacionales, plasmada en varias disposiciones de nuestra Constitución, en los artículos 7, 29, 54 y 72. Así que con este pasaje podemos ver cuál es la posición del TCA al respecto, ¿no? Bueno, y después, esto se los dejo para que lo vean muy brevemente, simplemente en cuanto al deber de colaboración, que implica poner en conocimiento del empleador cualquier situación que pueda entorpecer al trabajo, evitar peligros a la empresa. Imagínense, si hay un riesgo de incendio en la planta, ¿no? Si se ve que hay una falla en una máquina que puede producir daños a terceros, además de a los propios trabajadores, eso se tiene que comunicar, o denunciar actos delictuosos que pueda haber en el establecimiento, también realizar trabajos de urgencia para evitar males inminentes. Vieron que siempre decíamos, bueno, el trabajador se lo contrata para una categoría determinada, pero supónganse, si hay un riesgo de inundación, hay que sacar las computadoras de un área porque se está inundando. Y bueno, el trabajador no puede decir, ah, no, pero a mí me contrataron para